Rusia San Bartolo, un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, es una serpentina de caminos de tierra y vegetación densa. Había decidido visitar la antigua casa de mis abuelos, un lugar que no había pisado desde mi infancia. La nostalgia y el deseo de reconectar con mis raíces me llevaron de vuelta, ignorando las historias y advertencias que los aldeanos murmuraban sobre ese lugar. Llegué al atardecer, cuando el sol se hundía tras las montañas, tiñendo el sol con tonos de naranja y púrpura. La casa de mis abuelos se erguía al final de una vereda cubierta de hierba. Era una construcción de adobe y tejas rojas que parecían desafiar el paso del tiempo. Abrí la puerta con una llave oxidada que había encontrado en una caja de recuerdos. El interior estaba cubierto de polvo, pero los muebles y las fotografías seguían en su lugar como si el tiempo se hubiera detenido. La primera noche transcurrió tranquila. Me acosté temprano, agotado por el viaje, pero alrededor de medianoche un sonido extraño me despertó. Era un rasguño, como si algo afilado arañara la puerta de entrada. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba de la cama y me dirigía hacia el sonido. Abrí la puerta lentamente, pero no había nada, solo el oscuro vacío del campo nocturno. La segunda noche, el sonido volvió, esta vez acompañado de un susurro gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Recordé las historias que mi abuela solía contarme sobre los nahuales, seres que podían transformarse en animales y que poseían poderes oscuros. Descarté esos pensamientos como supersticiones, pero una parte de mí no podía dejar de sentir un miedo primitivo. Decidí investigar al día siguiente, así que fui al mercado del pueblo y hablé con algunos de los habitantes más viejos. Sus miradas se oscurecieron cuando mencioné la casa de mis abuelos. Uno de ellos, un anciano con arrugas profundas y ojos penetrantes, me tomó el brazo y me llevó aparte. Esa casa está maldita. Tu abuelo hizo un pacto con un nahual hace muchos años para proteger su tierra, pero el precio fue alto. Nunca se puede romper ese pacto. Me decía este hombre mientras mi piel se erizaba. No sabía si creer en esas historias, pero la urgencia y el miedo en los ojos del anciano eran innegables. Decidí quedarme una noche más, armado con un viejo crucifijo y una vela bendita que el anciano me había dado. Esa noche, el ambiente se tornó espeso y sofocante. Los susurros se hicieron más fuertes y los rasguños más insistentes. A medianoche, la puerta de la entrada se abrió de golpe y una figura se dibujó en el umbral. Era un hombre, pero su forma era bestial. Tenía los ojos de un jaguar y garras en lugar de manos. El miedo me paralizó, pero logré encender la vela bendita. En ese momento la criatura retrocedió siseando con odio. Comenzó a transformarse. Su cuerpo se contorsionó y estiró hasta que quedó un jaguar de tamaño descomunal. Sus ojos ardían en la oscuridad. El crucifijo temblaba en mi mano mientras recitaba una oración que apenas recordaba. El nahual avanzó lentamente, sus ojos fijos en mí. Sentí una oleada de desesperación cuando la vela se apagó de repente, dejando la habitación en completa oscuridad. El rugido del nahual resonó en mis oídos y sentí su aliento caliente y fétido. De repente, una luz brillante llenó la habitación. Era la imagen de mi abuela, etérea y radiante, que se interponía entre el nahual y yo. La criatura retrocedió gruñendo y desapareció en la noche. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una intensidad renovada. Sabía que no podía quedarme más tiempo, así que recogí mis cosas y me dirigí al pueblo. Los aldeanos me miraron con una mezcla de respeto y temor. El anciano que me había advertido me saludó solemnemente. Has sobrevivido a la noche del nahual, pero recuerda, no todos son afortunados. Dejé San Bartolo con una sensación de alivio y una nueva comprensión del poder de las historias y las leyendas de mis ancestros. La casa de mis abuelos quedó atrás, pero las cicatrices de mi experiencia con el nahual nunca desaparecerían.
y aunque los días pasen y la vida continúe, siempre recordaré la advertencia del anciano y la mirada feroz del nahual que casi me arrancó el alma. Al volver a la ciudad, lejos de las montañas y los oscuros bosques de Oaxaca, el recuerdo de esa noche se quedó conmigo. Las noches eran especialmente difíciles. Los susurros y el rasguño en la puerta seguían persiguiéndome en mis sueños, haciéndome despertar sudoroso y con el corazón desbocado. Busqué consuelo en la rutina diaria, pero el miedo latente nunca me abandonó. Un día, mientras revisaba los viejos documentos y fotografías que había traído de la casa de mis abuelos, encontré un diario escondido en el fondo de una caja polvorienta. Pertenecía a mi abuelo. Las páginas estaban llenas de notas crípticas y dibujos de símbolos extraños. A medida que leía, una historia perturbadora comenzó a desvelarse. Mi abuelo había sido un hombre respetado en San Bartolo, conocido por su sabiduría y su habilidad para tratar con el mundo espiritual. Pero en sus últimos años se obsesionó con obtener más poder. Fue entonces cuando hizo el pacto con el nahual. A cambio de protección y prosperidad, entregó su alma y la de su descendencia a la criatura. El diario detallaba los rituales oscuros y las ofrendas que debía hacer para mantener el pacto. La última entrada era especialmente inquietante. Hablaba de una noche en la que el nahual se rebeló, exigiendo más de lo que mi abuelo estaba dispuesto a dar. La lectura del diario me dejó helado. Comprendí que no había sido solo una víctima circunstancial, sino parte de una antigua deuda que mi familia había adquirido. Sentí una mezcla de ira y desesperación. ¿Podría romperse este ciclo infernal? Sin pensarlo más, decidí buscar ayuda, así que volví a Oaxaca, esta vez a la ciudad, donde encontré a un curandero famoso por sus conocimientos en magia ancestral y protección contra seres oscuros. Don Mateo, como lo llamaban, era un hombre de mediana edad con una presencia imponente y ojos que parecían ver más allá del velo de este mundo. Le mostré el diario y le conté mi historia. Su expresión se volvió grave. El pacto de tu abuelo es poderoso, pero no invencible. Hay una forma de romperlo, pero requerirá un gran sacrificio y coraje. Me explicó que tendría que regresar a la casa de mis abuelos y realizar un ritual específico en el lugar exacto donde se había hecho el pacto. Era un proceso peligroso y la presencia del nahual sería inevitable. Sin embargo, si lograba completar el ritual, podría liberar a mi familia de su maldición. Con el corazón pesado pero resuelto, regresé a San Bartolo. Los aldeanos me miraron con extrañeza, pero no interfirieron. Armado con los elementos proporcionados por don Mateo, me dirigí a la casa al caer la noche. La atmósfera era espesa y opresiva, similar a esa noche fatídica. Encendí las velas y dispuse los símbolos en el suelo, siguiendo las instrucciones del curandero. Cuando el reloj marcó la medianoche, el aire se llenó de susurros y el rasguño familiar en la puerta resonó una vez más. El nahual apareció, sus ojos brillando con odio y hambre. Mi cuerpo temblaba, pero mantuve mi posición, recitando las palabras del ritual con voz firme. La criatura avanzaba con sus garras extendidas, pero una barrera invisible lo detuvo. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar intensamente y el nahual aulló de dolor. Su forma se desmoronó, transformándose en una sombra amorfa que se retorcía y luchaba por liberarse. Sentí una fuerza oscura que intentaba apoderarse de mí, pero seguí recitando, concentrado en cada palabra. Finalmente, con un grito ensordecedor, la sombra se disolvió en el aire, dejando un silencio profundo y absoluto. Caí de rodillas, exhausto pero aliviado. Sabía que el pacto había sido roto. Regresé al pueblo al amanecer, donde don Mateo me esperaba. Su expresión se suavizó al ver mi estado. Lo has logrado. Tu familia está libre ahora. Agradecido, dejé San Bartolo por última vez, llevando conmigo la certeza de que había enfrentado y vencido a un mal antiguo.
Aunque las cicatrices emocionales permanecen, ahora sé que el poder de nuestras decisiones puede romper incluso las cadenas más oscuras del pasado. La casa de mis abuelos se quedó atrás, pero no era el final de mi historia. Era solo el principio de una nueva vida. Regresé a la ciudad con una sensación renovada de paz, aunque la experiencia que había vivido en San Bartolo nunca me abandonaría por completo. Intenté tomar mi vida, aunque con una perspectiva diferente. Las historias de mis abuelos y la herencia espiritual que ignoré durante tanto tiempo ahora formaban parte integral de mi identidad. Me inscribí en cursos de antropología y cultura indígena para aprender más sobre las creencias y prácticas de mi tierra. Quería comprender más profundamente lo que había enfrentado y honrar la memoria de mis antepasados. Sin embargo, el eco de aquella noche en San Bartolo seguía resonando en mis sueños. No eran pesadillas, sino recordatorios de un mundo invisible que coexistía con el nuestro. En mis sueños, vi a mi abuela, su presencia etérea y protectora, guiándome con una cálida sonrisa. Y también vi al nahual, no como un monstruo, sino como un ser atrapado en un ciclo de oscuridad y dolor. Un día, mientras exploraba una biblioteca antigua en busca de más conocimientos, encontré un manuscrito que hablaba sobre los nahuales desde una perspectiva más empática. Decía que estos seres no eran inherentemente malignos, sino guardianes de la naturaleza que al ser corrompidos por pactos oscuros perdían su camino. Esta revelación me hizo reflexionar sobre la naturaleza del mal y el poder de la redención. Decidí que no podía simplemente dejar atrás lo que había aprendido. Me convertí en un defensor de las tradiciones olvidadas y las historias de mi pueblo. Comencé a dar charlas y talleres, compartiendo no solo mi experiencia personal, sino también el vasto conocimiento que había adquirido. Quería que la gente entendiera la riqueza y profundidad de nuestras raíces culturales y la importancia de respetar y proteger el equilibrio entre nuestro mundo y el espiritual. Un año después, recibí una carta de don Mateo. Me invitaba a regresar a Oaxaca para participar en un ritual de sanación en San Bartolo. Acepté la invitación, sintiendo que era la oportunidad para cerrar el círculo y quizás encontrar un cierre definitivo. Al llegar al pueblo, fui recibido con una mezcla de curiosidad y respeto. Los aldeanos sabían lo que había hecho y muchos me veían como un protector, alguien que había enfrentado la oscuridad y había sobrevivido. Don Mateo me llevó a la misma casa donde todo había comenzado. El ritual fue una ceremonia de purificación, no solo para mí, sino también para la tierra y los espíritus que la habitaban. Cantamos, oramos y ofrecimos tributos a los ancestros y a los guardianes de la naturaleza. Sentí una conexión profunda con todos los presentes y con la misma tierra que había sido el escenario de tanto dolor y redención. Al final del ritual, una paz profunda se asentó en mi corazón. Supe que había cumplido con mi deber, no solo para con mi familia, sino también para con la comunidad y los espíritus que la habitaban. Me despedí de San Bartolo con la promesa de regresar, no como un forastero temeroso, sino como un hijo de la tierra, comprometido a mantener el equilibrio y honrar las tradiciones. Regresé a la ciudad, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Continué mi trabajo, pero ahora con una misión clara: preservar y compartir las historias y los conocimientos de mi pueblo para que nunca fueran olvidados. Y aunque los susurros del pasado aún me visitan en ocasiones, ahora los recibo con una sonrisa, sabiendo que forman parte de un legado que vale la pena proteger. La historia de mi encuentro con el nahual no es solo una historia de terror, sino una historia de redención, fuerza y la eterna lucha por el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Así, mi vida se convirtió en una danza constante entre lo conocido y lo desconocido, entre el miedo y la sabiduría, siempre guiado por los espíritus de mis ancestros y el eterno murmullo de las montañas de Oaxaca.